En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de Jesús es clarísimo. Y además el Señor nos llama la atención sobre un hecho que no debemos olvidar. La medida que usemos será la que usen con nosotros. Si no hemos sabido perdonar, no nos perdonarán. Si no hemos sido misericordiosos, no lo serán con nosotros. Y esto 70 veces 7. Volver a empezar continuamente, especialmente y sobre todo cuando los problemas están ligados a la convivencia. Pero hay una cuestión que suele generar dudas, a veces incluso problemas de conciencia. Perdonar significa pasar por todo. Perdonar significa aceptar la injusticia. Perdonar implica no defenderte. Perdón y justicia son cosas distintas, no opuestas, pero sí distintas. La justicia hace referencia a los derechos. El perdón hace referencia a los favores. Tenemos derecho a la justicia y no tenemos derecho al perdón. El perdón es una cosa que se pide humildemente. Es algo que te regalan si te lo quieren regalar. Que Dios te lo regala siempre con esta condición. Si fuera un derecho, no pondría condiciones. Por eso, cuando el Señor habla de perdonar, no está hablando de que no tengamos que recurrir a la justicia. A veces incluso recurrir a la justicia es un deber. No solo es un derecho, sino que es una obligación, a veces por lo menos. Puedes no hacerlo, pero hay veces en que es un deber recurrir a la justicia. Por ejemplo, para defender a un inocente, a una víctima. Que esa víctima puede ser tú mismo, pero pueden ser tus hijos, una persona querida. Y no puedes decir: como soy católico, como tengo que perdonar, como tengo que poner la otra mejilla, tengo que aceptar que le robe la herencia a mis hijos, por ejemplo. O tengo que aceptar que mi marido me maltrate o mi mujer me maltrate. Como soy católico,
tengo que pasar por todo y sufrir todo tipo de vejaciones y de injusticias. Esa no ha sido nunca la enseñanza de la Iglesia y no fue la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Que la justicia y el perdón van cada una por su lado. Lo que no puedes hacer es poner un pleito contra alguien y guardarle rencor. Eso no puedes hacerlo. Tú puedes poner un pleito, puedes poner una denuncia para defenderte de malos tratos, por ejemplo. O porque te han robado en casa, te han robado el coche, te han desvalijado la casa. Bueno, puedes poner una denuncia. Y además, insisto, a veces tienes que poner la denuncia. Pero no guardes rencor. Son cosas distintas. El rencor es una cuestión de tu corazón, mientras que la justicia es una cuestión legal. No guardes rencor ni siquiera contra aquel que te ha hecho daño. Defiéndete de él legalmente, pero no guardes rencor. Y a veces sucede que esa persona que te ha hecho daño te pide perdón. Bueno, pues tienes que arreglar las cosas con él desde el punto de vista de la justicia. Cuando alguien se confiesa, por ejemplo, de que ha robado, el sacerdote le dice: no te puedo absolver si no restituyes lo que has robado. O te doy la absolución condicionada a que restituyas, a que devuelvas lo robado. Es decir, la justicia lleva su camino, pero tú no puedes guardar rencor. Y si esa persona te pide perdón, tienes que perdonarle, aunque mantengas el pleito. Podrá ser que decidas también no seguir con la denuncia que habías puesto. Es una cuestión que puedes hacer, que no es necesario que lo hagas. Lo que es necesario, aquello en lo que insiste Jesús, es en el perdón del corazón. Con una cierta frecuencia recibo consultas sobre estos temas, generalmente ligados a la familia o a veces por cuestiones laborales. Y siempre contesto lo mismo. Tienes derecho a defender tus derechos. Hazlo legalmente. Y a veces tienes el deber de defender tus derechos por ti o sobre todo cuando hay otras personas inocentes implicadas. Pero no guardes rencor. Ni siquiera contra aquellos que te han hecho daño o han hecho daño a los tuyos. Y si te piden perdón, perdónales. Aunque no signifique que renuncias a lo tuyo, que puedes hacerlo, por supuesto, pero aunque tengas que seguir con la denuncia, no tengas rencor y no tengas odio en tu corazón. No es fácil, al contrario, muchas veces es muy difícil. Por eso el Señor nos dice: tú también tienes lo tuyo, tú también necesitas perdón. La medida que uses, la usarán contigo. Que así sea.